Seguimos nuestro recorrido estudiando las cartas de Primera y Segunda de Pedro. El día de hoy tendremos nuestro cuarto estudio. Lo he titulado Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y el texto base de hoy va a ser Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y dice literalmente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. En Primera de Pedro, el apóstol nos ha enfocado a nosotros como lectores en eh, la preciosa esperanza que tenemos en Cristo. Somos herederos de Dios, escogidos por su voluntad unilateral y recibimos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, la cual opaca las aflicciones que duran por un poco de tiempo en comparación a esta eterna esperanza que tenemos en Cristo. A pesar de que para los lectores del primer siglo estas aflicciones podrían llegar a significar el martirio en la mayoría de sus casos, pero cualquier sufrimiento es pequeño en comparación a la eternidad con Jesús el Cristo. Esta gracia de Dios, anunciada por el Evangelio, fue, es y será siempre el plan único de salvación de parte de Dios que ha sido ejecutado por la Trinidad. Es tan glorioso que hasta los ángeles anhelan mirar en esta salvación. Me gustaría, retomando esto que hemos aprendido, que veamos qué es lo que nos dice las escrituras en los versículos que veremos el día de hoy. Y déjenme compartir la pantalla con ustedes para que podamos ver los versículos juntos. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los tiempos, en postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija durante este tiempo de estudio de la palabra de Dios y vamos a pedirle que abra nuestros corazones y entendimiento a lo que Él quiere enseñarnos. Señor, reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor, y reconocemos que nuestro intelecto necesita de tu revelación. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones y que nos des la oportunidad de entender aquello que tú estás hablando en nuestras vidas. Queremos poner todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar. Y lo primero que necesitamos ver los versículos que nos atañen, lo primero que nos llaman es a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos una herencia, como dijimos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual asombró aún a los profetas que escribieron sobre esta gracia que usted y yo disfrutamos el día de hoy. Es decir, esta preciosa promesa nos llena de esperanza en Cristo y es tan grande que hasta los ángeles anhelan mirar en ella. Y justo ahí es donde retomamos nuestra lectura el día de hoy y dice de la siguiente manera, nos vamos a ir al versículo, dice así, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, en nuestros días, la frase por tanto la encontramos generalmente después que se han expresado las motivaciones para crear las leyes y también puede encontrarse en las sentencias judiciales después de la presentación de testimonios y pruebas. Justo después de la frase por tanto, encontramos la esencia de lo que significan dichos documentos. Este verso específicamente nos trae la frase por tanto y es acompañada con la frase ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta segunda frase, ceñid vuestros lomos, era muy usada en el primer siglo y eh, significa básicamente estar totalmente listo para la acción. Y todo esto junto quiere decir, por lo que significa lo anterior, que hemos hablado, que hasta los ángeles quieren ver en ello, prepara tu entendimiento para lo que estoy a punto de decirte. En esta frase existe tanta riqueza espiritual como para escribir un libro de estudios solo de lo que significa esta frase. Pero en nuestro limitado tiempo estudiaremos su significado en el contexto. Es importante comenzar resaltando que la frase del apóstol nos muestra una vez más cómo Dios anhela que usemos nuestro entendimiento cuando nos relacionamos con Él. Por ejemplo, la Biblia nos muestra el deseo que Dios tiene por ser conocido por nosotros, su pueblo. Aunque es cierto que para conocerlo y entenderlo en nuestras limitaciones humanas necesitamos de su santa ayuda, pero también es cierto que existen varias formas en las que se nos revela que Dios quiere ser conocido. La forma quizás por excelencia es fijarnos. Cuando vemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, vemos también que nos ha provisto con la capacidad de comunicarnos en dos vías, la capacidad de aprender, la capacidad de entender. Con una simple observación podemos deducir y aquí, en contrastado con cualquier animal, no importa que también hayan sido entrenados algunos animales o que tan básica tengan una lógica, pero podemos deducir de forma clara que ningún otro ser creado
tiene este hermoso privilegio de razonar y entender de una forma tan compleja como nosotros, por lo cual no me cabe la menor duda que aunque lo pudiéramos menospreciar, nuestro Dios se deleita cuando crea al ser humano y le otorga entendimiento. Hay un deleite de parte de Dios de poner un intelecto capaz de conocer y entender las maravillas de sus obras, que este entendimiento pueda asombrarse con el obrar de sus manos, razonar las leyes escritas por Dios en su naturaleza que permiten la subsistencia de la vida, comprender en la medida de lo que Dios mismo le otorga al ser humano quién es Dios. Por otro lado, Dios mismo dice en un pasaje que ya hemos estudiado anteriormente en Jeremías 9:24, solo lo vamos a ver así rapidito, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En toda la escritura, esta es la única vez en que Dios anima al ser humano a alabarse por algo delante de Dios. Esta frase es única en su género y significa que el único conocimiento que tiene valor es conocer y entender a Dios. Pero también significa algo más, que Dios quiere ser conocido. Dios quiere que ocupemos nuestro entendimiento y nuestro razonamiento al relacionarnos con Él. Ahora, Dios no ha dejado el conocimiento de una persona a la pura suerte o al empirismo. Por ello se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Pero el conocimiento de Dios a través de su palabra tiene un efecto profundo sobre la vida del creyente, como dice Salmo 19:7, dice de esta forma, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios quiere ser conocido y entendido por aquellos a los que Él creó y redimió para que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. De forma que el apóstol Pedro apela a la forma en la que hemos sido creados y apela al mismo tiempo a este entendimiento nuevo que tenemos por causa de haber sido redimidos, este nuevo entendimiento que tenemos en la nueva naturaleza. Entendiendo esta importancia del conocimiento, esta importancia de ceñir nuestro entendimiento, entonces podemos proseguir con lo que dice este versículo para tratar de entenderlo de una forma más profunda. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Teniendo en cuenta lo glorioso de nuestra herencia y de nuestra esperanza en Cristo, por tanto, preparemos nuestro entendimiento de tal forma que nos ayude a ser sobrios, a ser pacientes, mientras se cumpla plenamente esta promesa que tenemos en Cristo. Este versículo sirve de enlace como entre aquella hermosa salvación y esperanza en Cristo y los frutos de esta salvación en nuestra vida práctica diaria, en la que enfrentamos las aflicciones que la Biblia dice que duran un poco de tiempo, aunque nosotros pudiera ser que nos parecen eternas, así como enfrentamos nuestra vieja naturaleza y sus deseos que combaten dentro de nosotros. Por esto el apóstol acentúa que necesitamos tener listo el entendimiento y que teniendo el entendimiento listo, entonces podemos ser sobrios y nosotros literalmente, eh, en lugar de estar viendo la hora, ver el momento en que Cristo
nos traerá plenamente aquello que nos promete en su gracia. Por eso, teniendo listo el entendimiento, podemos ser sobrios y pacientes, y esto se traduce básicamente en que no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente forma, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hemos sido escogidos por Dios unilateralmente para ser salvos. Esta salvación es visible y plena en la eternidad, pero también en nuestro día a día. En la Biblia, la manifestación de la salvación también es llamada a libertad, pero no es cualquier libertad, no nos está llamando al antinomianismo, es decir, que nosotros estamos en contra de la ley, o al anarquismo. No se trata de ese tipo de libertad. Dice que la libertad a la que nos hemos hecho, de la que hemos sido beneficiarios, es la libertad del pecado. Por eso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos enfatiza en Juan 8, del 34 al 36 y nos dice de la siguiente forma, nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes éramos esclavos del pecado y no teníamos otra opción más que pecar, pero ahora que hemos sido alcanzados por la obra del Espíritu Santo, Él nos ha aplicado la sangre de Cristo para salvación. Ahora somos libres del pecado. El poder del santificador del Espíritu nos ayuda a no conformarnos con los deseos que antes teníamos cuando ignorábamos el Evangelio. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma en Efesios 2, del 1 al 5, una cita muy famosa que vale la pena poder verlo en este momento. Dice así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando Dios Padre nos escoge en la eternidad, su plan incluía salvarnos pero también librarnos del pecado mismo. Ahora el apóstol Pedro es claro al dejarnos saber que esos deseos que teníamos antes de conocer a Cristo y de venir al Evangelio aún están ahí. Aún anhelamos el pecado, aún queremos entregarnos a nuestros deseos. Por eso enfatiza que no nos conformemos a estos deseos. Y por eso el apóstol Pedro continúa en Primera de Pedro, en los versículos que siguen, capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice de la siguiente forma, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Estos versículos están totalmente claros. Uniendo lo que aprendemos en los versículos del 14 al 16, podemos decir que ser santos en toda nuestra forma de vivir es lo contrario a conformarnos a los deseos que teníamos antes cuando ignorábamos el Evangelio. El día de hoy, cuando llegamos a versículos como estos, la gran mayoría de cristianos prefieren saltarse estos versículos o alegar el pretexto de la pecaminosidad de los creyentes, enfatizar cómo los creyentes pecan para desacreditar lo que estos versículos enseñan. No niego que como predicador y delante de Dios y de su santa palabra, yo debo reconocer lo lejos que estoy de tener una vida santa eh, el, eh, en la forma más práctica posible. Y si dijera que estoy viviendo estos versículos en un porcentaje aceptable, podría ser fácilmente catalogado como hipócrita. Pero mi responsabilidad bíblica es enseñar lo que dice la palabra. Ahora, Pedro nos está pidiendo eh, literalmente que veamos a Dios. Él no nos está pidiendo que veamos a otros creyentes, ni siquiera ha puesto a los mismos apóstoles como modelos. No nos dice, como los apóstoles hemos sido santos, sean ustedes santos. Tampoco nos dice, como el predicador ha sido santo, sean ustedes santos. El llamado a la santidad del creyente no es en base a otros creyentes, ni es para que sea medido por otros creyentes. La regla es que como aquel que os llamó es santo y sin lugar a dudas, Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro nos pidió tener ceñido el entendimiento. Este entendimiento tiene como base que hemos sido llamados para ser santos. Hemos sido escogidos por nombre y apellido por el Padre, alcanzados por el Espíritu Santo para que Él aplique la sangre de Cristo sobre nosotros. En otras palabras, Dios nos escogió para que no viviésemos más obedeciendo nuestros deseos. Anteriormente lo he dicho, es un llamado violento porque va en contra de lo que queríamos originalmente. Nos ha llamado para vivir en santidad en toda nuestra forma de vivir. Si nos saltamos esto de la enseñanza, porque los cristianos comunes en la práctica no vivimos en ello, estamos tergiversando la palabra de Dios y estamos haciendo que los ojos de las personas a la hora de predicar no estén sobre Dios, sino sobre nosotros. Y sobre todo, estamos predicando mentiras. Sin embargo, lo que Dios nos ha dicho en su palabra es que el propósito de Dios para los creyentes es que vivamos en santidad a Él. Ciertamente esto solo puede lograrse por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Pero debemos de estar seguros que fuimos redimidos para que, como dice Jesús en más de una ocasión, no peques más. Esta frase, por ejemplo, la dice en Juan 5:14, cuando le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Posteriormente la repite esta frase en Juan 8 del 10 al 11 cuando dice de la siguiente forma, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que cada vez que Jesús sana y salva, dice a cada pecador, te he perdonado, no te condeno, vete y no peques más. Porque este es el propósito de Dios para cada creyente.
Hace algunos años se puso muy de moda la idea en el ámbito cristiano de buscar el propósito de Dios para tu vida y sonaba como algo muy mágico, místico y etéreo. Dentro de la iglesia cristiana contemporánea, la persecución del propósito de Dios para tu vida se ha vuelto un objetivo del cual se cree que al alcanzarlo seremos felices. Y aunque las premisas referentes al hecho de que hemos sido creados con un propósito y que Dios tiene un propósito específico para nuestra vida, ambas cosas son reales, pero también es importante decir que Dios no dejó la información de su propósito para el creyente al azar. No se trata de una información que obtendremos a través de una revelación mística o mágica. No se trata de una investigación interna de nosotros mismos que nos la revele. Al contrario, Dios, conociendo nuestra naturaleza caída y la facilidad que tenemos de alejarnos de Él, nos muestra en la Biblia continuamente que el propósito por el cual Él nos ha creado no está oculto, sino que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Por ello, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se revelan diversos propósitos específicos para los escogidos por Dios. Pero hay uno que tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana, que está claramente revelado, el cual intencionalmente la actual generación cristiana la pasa por alto, lo ignora, no porque no lo sepa, sino porque no quiere saberlo. Sobre todo hoy, porque no es algo que creamos que Dios tiene como propósito para nuestras vidas, simplemente porque no compagina con sus propios deseos y sus propios propósitos para su vida. Y es exactamente lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Así lo revela Dios a través del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, versículos 3 al 8. Lo dice de la siguiente manera. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Este énfasis final en el Espíritu Santo es porque en la teología paulina, revelada en Romanos capítulos 6, 7 y 8, nosotros sabemos que hemos sido llamados a santidad. Reconocemos también que no tenemos en nosotros mismos cómo hacerlo. En su lucha contra el pecado, el apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también reconocemos que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Ahora, regresando a nuestra cita, el apóstol nos ha pedido no conformarnos a nuestros viejos deseos que nos han llamado, porque hemos sido llamados a vivir en santidad, viviendo como Dios es santo. El que nos llamó es santo y por tanto nosotros debemos ser santos. Por eso continúa el apóstol. Obviamente necesitamos argumentos nosotros para poder vivir en santidad. Bueno, el apóstol básicamente nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y literalmente a esto es a lo que nos referimos. En primera de Pedro 1:17 lo dice de la siguiente forma:
Primera de Pedro 1:17, déjeme compartir la pantalla completa, dice así, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol inicia esta sección apelando a nuestra posición como hijos adoptados. Recordemos que el apóstol Pablo nos dijo que hemos recibido espíritu de adopción por el cual hablamos con Dios con la confianza de como lo haría un hijo que ha sido adoptado por Dios, como lo dice Romanos 5, perdón, 8, Romanos 8:15, lo dice de la siguiente forma, dice así, dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y en el hebreo, pues esa expresión es expresión de cercanía entre un hijo y su padre. También nuestro Señor Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos a orar, les instruyó que deberían de dirigirse a Dios como su Padre. Esto lo vemos claramente en Mateo 6, 9, cuando lo dice de esta forma, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Regresando al versículo que estamos estudiando de nuevo, en Primera de Pedro, lo volvemos a ver, dice así, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, en otras palabras, si Dios es nuestro Padre, nunca debemos olvidar que Él es justo y santo. Por causa de ello nos anima a vivir nuestras vidas en el temor de Jehová. Anteriormente hemos hablado del tema del temor de Jehová. Hemos visto cómo este tema ha sido llevado a través de todas las escrituras y literalmente también hemos visto cómo los cristianos modernos han dejado de lado el uso del temor de Jehová. Y sin embargo, una de las características comunes de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era su temor de Jehová. De hecho, en el Nuevo Testamento se describe a los creyentes como se les describe a ellos como llenos de temor, del temor de Jehová. El temor de Jehová no debe ser tomado a la ligera. Salomón en los Proverbios, por ejemplo, nos dice, referente del temor de Jehová, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos dice de la siguiente manera, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y haciendo un énfasis en los beneficios del temor a Jehová, Salomón nos dice en Proverbios 3, del 7 al 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El temor de Jehová lo que nos hará apartarnos del mal. Y esta acción es básicamente la manifestación de la sabiduría. Muchos siglos después que fueran escritas estas palabras de parte de Salomón, nuestro Señor Jesús nos anima a temerle únicamente a nuestro Padre, a nuestro Dios Padre. Y dice así, dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Teniendo esto claro, sabemos que el apóstol nos está pidiendo que vivamos con sabiduría, que nuestra forma de conducirnos en esta vida sea como quienes temen al Señor. Y aún añade una frase final, siempre en estos versículos, dice así, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta sociedad en la que vivimos hoy en día tiene un odio profundo hacia Dios y sobre todo hacia su bondad y su santidad. También odia a los cristianos. Tiene literalmente un odio especial por el pueblo de Dios. Esto lo ponemos sobre la mesa como el panorama en el que vivimos y nos hace entender que habrá mucha adversidad para los creyentes y sin embargo, muchos creyentes hoy en día esperan vivir un cielo en esta tierra. Esta tierra no es nuestro hogar eterno. Esta tierra no es el plan de Dios para nuestras vidas en la eternidad. Aquí solamente somos peregrinos, somos extranjeros. Como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, lo dice así clarísimo, lo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, nuestro corto periodo de tiempo de aflicciones se da en un lugar donde somos solamente peregrinos, esperando para el día en que iremos a casa. A continuación, Pedro nos dará las razones por las cuales no debemos de conformarnos a nuestros viejos deseos, sino que debemos ser santos como aquel que nos llamó, que sí es santo, manifestando la sabiduría de Dios en nuestras vidas, viviendo en temor de Dios mientras vivamos este periodo de peregrinación. En primera de Pedro 1:18, que además es la base de nuestro estudio del día de hoy, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. Antes de haber sido alcanzados por el Evangelio, solo podíamos entregarnos al pecado. Ahora que la luz de Cristo nos ha iluminado, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. De esta forma nos redimió del pecado y ya no le pertenecemos al pecado. Como lo leímos en 1 Corintios 6, del 19 al 20, unas enseñanzas antes, somos de Cristo. Se acabó la vida pasada, somos libres del yugo del pecado y una vez más es importante ver cómo se enfatiza el conocimiento, saber que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. No fue el oro, no fue la plata, sino algo mucho más importante lo que nos rescató de nuestra vida pasada. Primera de Pedro 1 del 19 al 21 lo dice de la siguiente forma. Dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados del pecado porque fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús, el Cristo. En esta base, el apóstol señala algunas formas prácticas en que este estilo de vida de santidad al que él se refiere se ponen de manifiesto. ¿Cómo ocurre esto? De nuevo, el apóstol apela a nuestra nueva naturaleza que hemos recibido por causa de Cristo y lo dice de la siguiente forma en 1 de Pedro 1:22.
Dice así, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ha sido la capacitación del Espíritu Santo quien nos ha dado el don de obedecer la verdad. Es esta obediencia la que ha purificado nuestras almas. Esta purificación es la base para un amor no fingido, dirigido hacia nuestros hermanos en Cristo. Vemos los tiempos de los verbos. Esto ya ocurrió, esta purificación ocurrió anteriormente, cuando hemos escuchado el Evangelio y hemos respondido en obediencia al Evangelio, arrepintiéndonos y creyendo que Jesús es el Cristo, todo por la obra del Espíritu Santo. Él es el medio para que nosotros tanto escuchemos el Evangelio, obedezcamos el Evangelio, nos arrepintamos y creamos en Jesús. Es literalmente esto lo que purifica nuestras almas, pero todito ocurre por la obra del Espíritu Santo. Ahora, es justo teniendo esto claro que podemos pasar a la parte práctica. ¿Cómo sabemos que tenemos amor no fingido? ¿Cómo sabemos que podemos amarnos entrañablemente y con un corazón puro? Porque hemos nacido de nuevo. Primera de Pedro 1 del 23 al 25 lo dice de la siguiente manera. Dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La base de nuestra nueva forma de actuar y de vivir no es que ahora seamos mejores o menos pecadores que antes de escuchar el Evangelio y de creer el Evangelio. La base es que ahora tenemos una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es el resultado de haber escuchado y creído la palabra eterna de Dios, es decir, el Evangelio. Es importante recordar que este es el meollo de la discusión que tuvo Jesús y Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. Literalmente, cuando Jesús presenta a Nicodemo el Evangelio, lo que le dice es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Y literalmente esto provoca un choque en la mente de Nicodemo, pero al mismo tiempo entendemos que es el Espíritu Santo el que literalmente provoca ese nuevo nacimiento al escuchar las palabras del Evangelio. Sobre estos versículos, Martín Lutero hizo un comentario bastante acertado que dice de la siguiente forma, dice, donde mediare, déjenme hacerlo más grande, dice sí, donde medie la palabra de Dios que promete, se hace necesaria la fe del hombre que acepta para que quede claro que el comienzo de nuestra salvación es la fe, una fe que está pendiente de la palabra del Dios que promete. Él nos previene sin necesidad de nuestra cooperación, en virtud de su misericordia, inmerecida por nuestra parte, y nos ofrece la palabra de su promesa. Envió su palabra y por ella los curó, como lo dice Salmo 107:20. No tuvo que aceptar nuestras obras para salvarnos. Lo primero de todo es la palabra. Le sigue la fe y a la fe la caridad. Después de la caridad es la que realiza todas las buenas obras porque no obra el mal, porque es la plenitud de la ley. Recuérdense que para el tiempo de Lutero
La palabra amor había sido traducida como caridad. Pero básicamente este es su comentario sobre los versículos que acabamos de leer. Hemos renacido y la causa por la cual podemos vivir una vida diferente es que nuestra nueva naturaleza es la naturaleza que nos ha otorgado el Espíritu Santo. No es más nuestra naturaleza caída o corruptible, sino la naturaleza que nos ha dado Dios en el Espíritu Santo. Bien, ahora para concluir, quisiera que veamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tenemos una nueva naturaleza. Esta es la razón por la que podemos desechar todas las malicias y todo engaño y toda la hipocresía y toda la envidia y todas las detracciones. Es por causa de que tenemos una naturaleza que viene de un ser incorruptible, no nosotros, sino el Espíritu Santo que habita en nosotros. Hemos sido rescatados de nuestros viejos deseos pecaminosos para que ya no vivamos en esos deseos pecaminosos. Somos libres, verdaderamente libres, porque el Hijo de Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Además, Dios nos da una nueva naturaleza no sujeta al pecado, pero también la obra del Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes a la palabra. Esto literalmente no significa que ya no tenemos lucha con el pecado. Recuérdense que tenemos todavía las viejas pasiones. Y precisamente por esto es que el apóstol ha comenzado animándonos a saber y recordar y tener presente y el entendimiento claro de que hemos sido librados de esos malos deseos. Hemos sido rescatados de nuestra antigua forma de vivir. Ahora, hablando de aquello que es todo lo contrario de la malicia, al engaño, a la hipocresía y a las envidias y a todas las detracciones, el apóstol Pedro literalmente nos lleva a lo que es lo contrario. Antes, en nuestra vieja naturaleza, lo que deseábamos eran todas estas cosas malas que acabamos de decir. Eso es lo normal, eso es todavía nuestra carne y nuestra vieja naturaleza anhela esas cosas y luchamos contra esas cosas, pero hay algo diferente en nosotros que no teníamos antes, que en esta nueva naturaleza sí la tenemos y es un amor por la palabra. Eh, Todo lo contrario a la malicia, al engaño, a la hipocresía, a las envidias, a las detracciones, según el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 al 3, dice de la siguiente forma, dice así, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Solo los escogidos por Dios el Padre, atraídos y rociados por el Espíritu Santo con la sangre de Jesús, han gustado la plenitud de la benignidad de Dios. Ahora, a ellos se les anima a que deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Para ser así claritos, la forma en la que anteriormente se adulteraba la leche es que con la leche extraída se le ponía un poco, una cierta cantidad de agua. Y a veces era mucha, a veces era poca, pero ese diluir siempre era leche, pero no era tal o suficiente como para poder alimentar el cuerpo
de un infante recién nacido. Por eso es que literalmente nos compara con un infante recién nacido. Bueno, yo que recientemente he tenido mi hijo, he visto cómo se desespera por tomar leche y leche no adulterada. Es decir, haciendo la comparación, alimentarse de la palabra misma de Dios. La muestra de que estamos consumiendo su palabra es que podemos crecer espiritualmente gracias a que la palabra de Dios está en nosotros. Así que todo lo contrario al pecado, todo lo que es opuesto a estas lista pequeña de pecados es literalmente el desear la leche espiritual no adulterada. Mis amados hermanos, ha sido literalmente un gran honor el poder compartir este tiempo con ustedes el día de hoy. Déjenme orar para terminar este tiempo, Señor. Anhelamos que en esta nueva naturaleza que tú nos has dado, Señor, no someternos más al pecado, reconocer, saber, aceptar, creer que hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir, que muchas veces hemos sido engañados aún por el mismo pecado que nos ha hecho pensar, Señor, que no es cierto que seamos libres, que no es cierto que podemos llegar a ser libres, pero lo que dice tu palabra, que es la única medida de la verdad, es que somos libres del pecado, porque el Hijo nos ha hecho libres. Así que, Padre, permítenos vivir en ese ámbito espiritual al que nos has llamado, como tú eres santo, permítenos ser santos para tu gloria y para tu honra y para tu reino. Nada más, Señor. Queremos poner todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un honor para mí el compartir este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga.